Bueno, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de bloqueos de ramas y hemibloqueos. Bueno, para poder llegar al diagnóstico es muy importante recordar que vamos a evaluar el complejo QRS, ¿sí? Sabemos que representa la despolarización ventricular y que su duración varía con la edad, ¿sí? Como habíamos visto, en menores de 3 años dura menos de 80 milisegundos, entre 3 y 16 años hasta 100 milisegundos y finalmente en los mayores de 16 y hacia la adultez hasta 120 milisegundos o 0.12 segundos, ¿sí? Entonces, cuando encontramos una prolongación, sabemos que hay un trastorno en la conducción, pero dependiendo en qué porción del QRS se prolongue, ¿sí? o exista esta prolongación, hablamos de que hay un bloqueo de rama, puede existir un Wells-Parkinson-White o un trastorno propio en toda la conducción a lo largo del QRS, como puede existir en la hipercalemia. Entonces, para poder diferenciar eso, les voy a mostrar este caso de un paciente con un Wolff-Parkinson-White, en donde si bien observamos claramente que hay un PR corto, ¿sí? Prácticamente no se ve el segmento PR, fíjense en todas las derivaciones, la porción inicial del QRS, ¿sí? Formando esta onda delta, esta onda de preexcitación, es la que va a provocar la prolongación del QRS, es un QRS ancho, ¿sí? Pero fíjense cómo es la parte inicial en todas las derivaciones donde se prolonga y la mitad hacia el final del QRS es normal, ¿sí? Fíjense cómo rápidamente el QRS finaliza. ¿Sí? Entonces, este por ejemplo es un paciente con un Wolff-Parkinson-White con una prolongación inicial del QRS. No es que tenga un bloqueo de ramas, ¿sí? A expensas de este latido de fusión que se forma conduciendo por el sistema de conducción normal y este asa anómalo que puede tener el paciente, se prolonga, ¿sí? La duración es mayor del QRS, pero en su porción inicial soy repetitiva porque es importante para poder hacer el diagnóstico después de un bloqueo de rama. Otra cosa que tenemos que recordar para poder entender los bloqueos de rama va a ser el sistema de conducción. Ya lo vieron específicamente en anatomía, pero lo recordamos, ¿sí? Iniciando el latido desde el nodo sinusal en la desembocadura de la vena cava superior a nivel de la aurícula derecha y por la disposición de las fibras a nivel de la aurícula, la conducción viaja hacia el nodo AB en la punta del triángulo de Koch o en el vértice del triángulo de Koch, atraviesa la zona fibrosa para dividirse en una rama derecha que va a viajar, ¿sí? Todo por la pared hacia la banda moderadora y dividirse en todo el sistema de Purkinje, y una rama izquierda que tiene una porción inicial ancha y muy corta que rápidamente se divide en los fascículos anteriores y posteriores y una red que invade todo el ventrículo, ¿sí? Finalmente, algo que tenemos que recordar es cómo son las fuerzas, los vectores, ¿sí? Que van a formarse consecuencia de la despolarización ventricular, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a entender que si alguna de las ramas falla o está más lenta o realmente está bloqueada, no puede conducir a ese nivel, qué camino va a optar. Pero debemos conocer primero la normalidad. Entonces, el primer vector sabemos que es el que despolariza el tabique ventricular, ¿sí? O interventricular. Entonces, se acerca hacia las derivaciones derechas, ¿sí? Entonces va a tener su primera porción positiva, se aleja de las izquierdas dando las Q en B5, B6, ese primer vector. El segundo vector nos sirve para la despolarización del ventrículo izquierdo y parte por contigüidad del ventrículo derecho. Entonces ese segundo vector se acerca, ¿sí? Hacia las derivaciones izquierdas. Y finalmente, si el tercer vector despolariza la parte basal del ventrículo derecho, ¿sí? Entendiendo esto, obviamente en un corazón preadolescente o adolescente, en donde ya están predominando las fuerzas izquierdas, podemos ir entendiendo qué pasa si alguna de las ramas se ven afectadas. Bueno, por ejemplo, comenzamos hablando del bloqueo incompleto de rama derecha. Acá lo que vamos a encontrar en realidad es un patrón R, S, R', ¿sí? Fíjense que la R es tan minúscula porque normalmente es una R pequeña.
con una S y una R' mayores, ¿sí? Entonces, acá lo que se caracteriza es que la duración del QRS no está aumentada, ¿sí? Entonces, si no está aumentada y el voltaje de la onda R' es menor de 15 milímetros en menores de un año o menor de 10 en mayores de un año, es decir, no es una R muy marcada, es normal en pediatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque predominan las fuerzas derechas en nuestros niños. Ahora, también puede llegar a aparecer en sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, como es en el caso de una comunicación interauricular. Y eso es lo que vamos a explicarlo luego. Ahora, cuando hablamos de bloqueo completo de rama derecha, en este caso, la rama derecha está bloqueada, no puede conducir. Entonces, el latido que llegó desde el nodo sinusal hacia el nodo AB y tiene que comenzar a despolarizar el ventrículo, ¿sí? Se encuentra que por el lado derecho, hacia esa rama derecha, no puede conducir. Entonces, va por la rama izquierda. El primer vector no se va a ver afectado, va a despolarizar normalmente el septum interventricular. El segundo vector despolariza el ventrículo izquierdo sin problemas, pero cuando hay que despolarizar el ventrículo derecho, va a ir por fibras anómalas, por un camino anómalo, más lento, y va a ir a despolarizar todo ese ventrículo derecho. Entonces, esto nos va a dar un patrón con un QRS con una duración por encima del límite superior para la normalidad en primera instancia, porque esa conducción es más lenta básicamente. Y nos va a dar una imagen de RSR'. Si recuerdan, la deflexión positiva en el QRS se llama R. Si tenemos dos deflexiones positivas, como es el caso, esta es la primera, ¿sí? Luego tenemos una S y tenemos una segunda deflexión positiva, la llamamos R'. Y vamos a ver cómo tiene un empastamiento terminal del complejo QRS, ¿sí? Con una R' empastada terminal en B1, en B2 y en ABR. ¿Sí? Recuerden cómo se va a ir acercando, ¿sí? En esa porción a las derivaciones o las precordiales derechas. Ahora, otra característica que va a tener es que va a tener una S ancha y empastada en, fíjense acá, en B5, B6, ¿sí? Y también B5, B6 y también en D1, ¿sí? En este caso se está alejando de las derivaciones, finalmente la porción más lenta de las derivaciones izquierdas. Esto es importante, que en pediatría no siempre ocurre que hay un bloqueo estricto, es decir, no puede conducir a través de la rama derecha porque está propiamente dañada, ¿sí? Como veíamos en el gráfico. Puede ser que posquirúrgico en un paciente con tetralogía de Fallot, a veces se dañan, si bien no la rama propiamente, pero sí quizás más distal y provoca esta imagen. Pero no siempre es porque hay un daño propio de la rama derecha en pediatría, ¿sí? Cuando hay una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, como puede ser el caso de una CIA, ostión secundo, un ostión primo, que provoca una dilatación de las cavidades derechas, la conducción va a ser más lenta porque tiene que tener más recorrido a través de esa cavidad dilatada. Entonces, la duración del QRS va a ser mayor y va a dar esta imagen de bloqueo de rama derecha, pero porque tuvo que hacer más recorrido, no es que propiamente la rama esté dañada. Esto es una diferencia que encontramos en pediatría. Bueno, cuando hablamos de hemibloqueo anterior izquierdo, nuevamente tenemos que recordar la anatomía. Una vez que el haz izquierdo ingresa hacia el ventrículo izquierdo, se divide rápidamente en un fascículo anterior y uno posterior. Entonces, ¿qué pasa? La despolarización de los ventrículos va a comenzar normal con una despolarización adecuada del septum interventricular. Luego continúa por el fascículo posterior hacia la zona inferior e izquierda del ventrículo, de la pared libre del ventrículo izquierdo. Pero la porción superior, a cargo del fascículo anterior, se va a ver afectada. Entonces, comenzando desde aquí, va a tener que tener un vector fuerte que se dirija hacia arriba y hacia la izquierda, ¿sí? Y eso es lo que nos va a provocar una desviación izquierda del eje del QRS. Fíjense
Como tenemos en D1 positivo, ABF negativo, por ende el eje va a estar ahí superior izquierdo. Entonces lo vamos a tener entre menos 30 y menos 90. La duración del QRS es normal porque no tuvo que ir por fibras anómalas para provocar la despolarización del ventrículo. Entonces no se ve afectada la duración, ¿sí? Y lo que podemos encontrar son R's pequeñas en D2, en D3 y en ABF con S profundas, ¿sí? Un complejo RS con la S menor en D2 que en D3. Y podemos encontrar un complejo QR, ¿sí? Una R marcada vamos a tener en las derivaciones de D1 y en ABL, ¿sí? Las izquierdas. Esto en realidad se puede encontrar asociado a defectos de los cojinetes endocárdicos, como puede ser el canal AB o una comunicación interauricular tipo ostium primum. Y de nuevo, no es que la rama esté dañada propiamente, sino que es la forma de conducción que encuentra para poder conducir frente a la ausencia de la cruz del corazón. También lo podemos encontrar en el caso de la atresia tricuspidia, y en el caso de una arteria coronaria izquierda anómala. Esto es homologable, como diría yo, en los pacientes adultos, que se puede encontrar en casos de infarto. Entonces, la presencia de un hemibloqueo anterior izquierdo en pediatría nosotros nos obliga a descartar distintas malformaciones anatómicas. Si bien puede estar presente y no estar asociada a ninguno, nos obliga a los pediatras o a los cardiólogos pediatras a tener que descartar una alteración anatómica. Bueno, en el caso del hemibloqueo posterior izquierdo, en este caso obviamente el fascículo posterior es el que se va a ver alterado. Entonces nuevamente, primer vector, despolarización del septo interventricular no se ve afectado. El segundo, a través del fascículo anterior, no se ha afectado, y el tercero va a ir hacia abajo y hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar una duración nuevamente del QRS normal, porque no hay una conducción por un lugar anómalo que tenga que atravesar fibras distintas, pero su eje se desvía a la derecha hasta unos 120 grados, ¿sí? Fíjense acá, D1 negativo, ABF positivo, si encontramos su isodifásico en ABR, y vamos a encontrar RS en D1, R, fíjense, con S más profundas, ¿sí? En D1 y en ABL, ¿sí? Y en D2, D3 y ABF, ¿sí? En las derivaciones de la cara inferior, vamos a encontrar a veces pequeñas Q, pero predominios de R. Esto la verdad que es sumamente poco frecuente en niños y sí se puede encontrar obviamente en pacientes que tengan cirugías cardíacas en donde se haya podido tocar específicamente ese fascículo, o en el caso de miocarditis o endocarditis. Bueno, cuando nos encontramos con el bloqueo completo de rama izquierda, finalmente, nuevamente, si decimos anatómicamente, la rama izquierda no puede conducir, está dañada, hay algo a este nivel, entonces desde la rama derecha se va a despolarizar el ventrículo izquierdo. Entonces fíjense cómo se acerca de manera más lenta, ¿sí? Por un tejido que no es el habitual de conducción, hacia las precordiales derechas, dando esta imagen, y alejándose de las precordiales derechas, mostrando esta imagen en las precordiales derechas o las derivaciones que corresponden al lado derecho. Entonces, esto recuerden que va a ser sumamente infrecuente en pediatría, y este electro es totalmente patológico para un paciente pediátrico, ¿sí? El patrón que va a tener es una desviación del eje a la izquierda para la edad del paciente, ¿sí? Si es un paciente pequeño, de 3 años, por ejemplo, o por ahí ya puede tener este eje, pero fíjense que está bien a la izquierda, como un adolescente. La duración del QRS, como dije, como va a conducir por un tejido distinto al de conducción habitual, el QRS está su duración por encima del límite superior para la edad del paciente. El QRS está empastado, dirigido hacia la izquierda y hacia atrás. Entonces vamos a encontrar las ondas R empastadas y anchas, como vimos en el gráfico inicial, en donde en B5, B6, ¿sí? En B5, en B6,
hacia donde se acerca, ¿sí? Y también en D1 y en ABL, con ondas S anchas, ¿sí? Desde donde se va a alejar, ¿sí? En B1, en B2, ¿sí? Y la ausencia de onda Q, porque no estuvo la despolarización normal del septum interventricular desde la rama izquierda, ¿sí? En las derivaciones donde tenemos que encontrar la onda Q normal, ¿sí? B5, B6 o en ABL, ¿no es cierto? Esto, nuevamente, quiero hacer hincapié de que estos pacientes, si en pediatría lo encuentran este electro con imagen o con este bloqueo completo de rama izquierda, no es normal. Me salió la palabra imagen porque muchas veces no es que está dañada en pediatría propiamente la rama, ¿sí? Sino que a veces grandes dilataciones, nuevamente como les había explicado, para el lado derecho, como puede ser una miocardiopatía dilatada, una gran dilatación, a veces pueden ser por anomalías coronarianas, puede ser una miocardiopatía dilatada tanto idiopática, viral, por lo que fuera, pero la conducción tan lenta, ¿sí? A nivel de el ventrículo izquierdo por su rama izquierda provoca esta imagen de rama izquierda, de bloqueo de rama izquierda. Pero recuerden que una imagen de rama izquierda o un electro de este tipo en pediatría es sumamente anómalo y nos obliga a hacer imágenes complementarias y estudios complementarios para llegar al diagnóstico. No es normal que un paciente pediátrico tenga este tipo de electros. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra clase. Espero que les haya servido, que sea de utilidad, y seguimos con el resto de las presentaciones. Muchas gracias.